Muy bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Vamos a entrar a la pregunta 80 del Catecismo de Heidelberg. Recordemos que estamos estudiando todo el tema de los sacramentos. Y cuando nosotros hablamos de la palabra sacramento, nosotros estamos hablando de algo que es sagrado. Pero no solamente que es sagrado desde una perspectiva litúrgica, sino es sagrado también desde una perspectiva gubernamental. Hay dos cosas que se unen frente a los sacramentos. Es la parte ceremonial y la parte litúrgica, donde nosotros estamos viendo el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor poder comprender qué hacemos en este lugar, por qué estamos aquí, por qué nosotros pertenecemos a una iglesia, qué significa el pertenecer a una iglesia. Porque la gran mayoría de las personas lo hacen de manera nominal. Y me explico porque aunque las palabras son claras y sencillas, tenemos que considerar algo. Cuando nosotros decimos que pertenecemos a algo nominal, es que soy un número más. Ni me siento parte, ni me siento importante. Y yo empiezo a participar de una manera colectiva, pero no racional. Y hay algo que es importante que nosotros tenemos que considerar. Estamos aquí porque estamos unidos con Cristo y Jesucristo siempre con nosotros. Algo que nosotros posiblemente no hemos evaluado. Algo que posiblemente para nosotros es algo que sencillamente es algo litúrgico. Y como yo les dije, acá nos une dos realidades, lo gubernamental y lo ceremonial y lo gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios reina. Y estamos ante Dios, que es nuestro Rey todopoderoso, soberano, creador de todas las cosas. Y nuestra actitud debería ser con temor, con temblor. ¿Por qué razón? Porque hoy nosotros, en la diapositiva que hice, o está la pregunta, dice de la siguiente manera: ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? Y es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué diferencia hay entre el culto y la misa? Normalmente las personas que van a misa van de manera nominal. Están ahí, pero sus mentes están en otra cosa. Están ahí, pero sus ojos están en otra cosa. ¿Por qué razón? Porque van de manera religiosa y no van de manera real. Y la pregunta es, ¿ustedes pertenecen al reino de Dios? ¿Creen que Dios es su Rey, su Señor, su Salvador? Porque es lo que hoy tenemos que entender. Porque el sacramento de la común unión es manifestar que yo soy de Cristo, que a mí me interesan los temas de Cristo. La gran mayoría de los cristianos en el mundo son nominales, más hoy 2025. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo se ha vuelto una moda, para que me vaya bien, para que esté bien en mi hogar. Se ha vuelto una cultura donde el ser cristiano, uno está lejos de ciertas actividades que yo considero moralmente desaprobadas. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos unidos con Cristo? ¿Realmente hemos entendido lo que significa ser familia de Dios? ¿Realmente nosotros estamos viendo lo importante que es venir al culto? ¿Cómo me preparo desde el día anterior? Porque a la gran mayoría ni siquiera eso les interesa.
Venimos de manera nominal. ¿Qué quiere decir esta palabra de nominal? Soy un número más. O sea, si voy está bien, si no voy, también. La pregunta 80 dice, ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? ¿Estamos entendiendo la pregunta? Hay dos tipos de religiones, la cristiana, la bíblica, y la religiosa católico-romana. Ambas se reúnen en domingo, ambos tienen clérigos, ambos abren la Biblia, ambos convocan al pueblo, se supone, para adorar a Dios. La pregunta es, ¿ustedes han venido a adorar a Dios? ¿A conocer de Dios? Fíjense la respuesta que da el catecismo. La cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Cristo, que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez. También que por el Espíritu Santo estamos incorporados en Cristo, el cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos a la diestra de Dios Padre, donde quiere ser adorado por nosotros. Pregunta a ustedes que han estado atentos, ¿en cuántas partes está dividida la respuesta? 4 partes. Muy bien. Gracias, Brian, por estar atento. En 4 partes. Hay una primera parte, dice, la cena del Señor nos testifica que en todos nuestros pecados han sido perdonados. La segunda parte, ¿cuál sería? También por el Espíritu Santo estamos incorporados en Cristo. Sí, claro, o sea, el Espíritu Santo ha obrado para que yo crea, vea realmente que pertenezco al cuerpo de Cristo. Algo que me hace que yo renuncie al mundo, renuncie a cualquier actividad buena en el mundo, es la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es alguien que me obliga como si fuera un matón o un delincuente. Yo por fe tengo que creer en la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál sería la tercera parte de la pregunta? El cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos a la diestra de Dios su Padre. ¿Y a quién se refiere, Brian? ¿A quién? ¿A quién? Sin miedo, digan, si se equivocan aprendemos. No, en Cristo. Es que se está refiriendo a Jesucristo. Recuerden que Jesucristo, cuando estuvo en su forma corporal, es Dios con nosotros. Él dijo, es necesario que yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cómo nos guía a toda verdad? A través de la palabra de Dios. Y la última parte, ¿cuál sería? Que quiere que le adoremos también. Muy bien. Algo que es interesante que yo quiero que nosotros consideremos es la primera parte. ¿Qué diferencia hay entre la cena del Señor y lo que se hace dentro de la misa papal? Y es algo que tenemos que diferenciar. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana cree que cada vez que el sacerdote levanta el pan o levanta la copa, los elementos cambian y Cristo ahí está presente? Ahora, no solamente cree en eso, cree que cuando Él parte el pan, parte el cuerpo de Cristo. Y cuando tiene el cáliz, está separando la sangre del cuerpo. Por lo tanto, la palabra misa significa sacrificio. Por lo tanto, vuelven cada domingo a sacrificar a Jesús. Por eso para ellos es muy importante que el pan sea el cuerpo del Cristo único y verdadero
y el vino sea la sangre de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ellos hacen el sacrificio permanentemente. Es como hoy que está de moda el ser un cristiano mesiánico. ¿Qué significa eso? Que soy cristiano dentro del Nuevo Testamento con todas las fiestas del Antiguo Testamento. El problema de eso es porque Cristo ya cumplió todas las fiestas del Antiguo Testamento. Yo no puedo ser cristiano diciendo que voy a volver a anunciar que Cristo va a hacer todas estas obras. Es como que si los recién casados, al terminar el culto, cada quien se vaya para su casa. Porque ahí vivirían como novios. No se irían a su casa, sino cada quien para su casa. Es una contradicción. El matrimonio se va a su casa, pero si los dos tienen cada uno su propia casa, es una distorsión del matrimonio. Ahora, no me quiero meter en ese problema porque eso es lo que está de moda hoy en día. En la nueva concepción del matrimonio son matrimonios lab. Cada quien en su casa. Y eso es una locura. ¿Qué dice la Escritura sobre el sacrificio de Cristo? Juan 19:30. ¿Quién lo puede leer en voz alta? ¿Está en la diapositiva? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. De esa oración, ¿qué es lo importante? Consumado es. Pero sí, ¿qué significa que la palabra es consumado? ¿Qué significa? Que todo lo que se hablaba de él se ha cumplido. O sea, completados. Completado, todo lo que se ha hablado de él está cumplido. Es Jesús que lo dice en la cruz. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, o tetelestai. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. O sea, he cumplido toda mi obra. No, Hebreos 7:27, ¿qué dice, por favor? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En Levíticos, Dios ordenó a Moisés varias cosas, entre las cuales era, en el Pentateuco mejor, ¿qué ordenó? Construir un tabernáculo, construir un lugar de sacrificio, ordenó al pueblo diferentes tipos de sacrificio por el pecado y para relacionarse con él. Nadie podía relacionarse con Dios sino por medio de un sacrificio. Voy a hacer un ejemplo. Si usted quiere, lea Levíticos en su casa hoy. ¿Qué dice? Si usted está contento y quiere acercarse a darle gracias a Dios, tiene que traer un sacrificio. Si usted tiene una petición, tiene que traer un sacrificio antes de acercarse a Dios para decirle, Señor, necesito esto. Si usted tiene que reconciliarse con su prójimo, o mejor, o usted tuvo muchas ganancias en su empresa, en su, ¿cómo se llama esto? A lo que se dedicaba, ganadería, agricultura, y usted iba a traer una ofrenda especial, algo que se llama en la Biblia primicia. O sea, Dios me ha bendecido tanto, tengo tanto, pero no es para irme yo ni de viaje ni de paseo, porque me lo merezco, sino porque como Dios me ha dado habilidades y me ha bendecido, ¿yo qué traigo? Algo de gratitud para presentarlo delante del Señor. Pero antes de eso había que traer un sacrificio. Y si usted había pecado, hay varias maneras de pecar. Una es por omisión. Yo no sabía que era pecado esto. Por decir, hay muchas personas que no saben que las mentiras blancas son pecado. ¿Qué es una mentira blanca?
Cuando una persona dice, es que no te dije la verdad para que no te molestaras. ¿Y por qué no le dijo la verdad? No, porque te ibas a poner bravo y no quería que te molestaras conmigo. El silencio es una mentira también. Porque yo callo para no empeñar mi palabra, para no hacerme responsable, para evadir, para encubrir, para ser cómplice. Bueno, entonces como ya aprendieron, entonces la persona decía, bueno, ya me di cuenta que he pecado por mí, entonces tenían que venir con sacrificio. Era una manera, el Levítico dice, el pecado, porque yo no sabía que era pecado. Hay otros pecados que son con intención. Yo sé que es pecado y yo lo hago. Yo tengo que arrepentirme. O yo sé que debo de hacer algo y no lo hago. Eso también es pecado. Entonces, por todos esos tipos de pecados, había que hacer sacrificio para nuestro perdón. Para eso Dios creó el tabernáculo, el lugar santísimo, creó la orden sacerdotal, los levitas. Cualquier persona que tenía que acercarse a Dios tenía que hacer un sacrificio. ¿Por qué razón? Porque era pecador también. No, sí, pero ¿por qué razón? Porque Dios también lo había ordenado de esa manera. Sí, pero ¿por qué razón? Apunta a la obra de Cristo. ¿Por qué razón? Todo lo que has dicho es verdad, pero hay una razón fundamental. Es la única razón que en la Biblia se repite 3 veces. Porque Dios es santo. Muy bien, porque Dios es santo. Y Dios no tiene nada que ver con lo pecaminoso. Entonces, quien se tiene que acercar a Él es a través de un sacrificio. Ahora, miren lo que dice acá. Primero, Juan 19:30 dice, consumado es. Toda la obra que he hecho es perfecta y está cumplida. Listo. Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Está hablando de Jesús. Jesús se ofrece como el Cordero de Dios para el perdón de todos nuestros pecados y pone en paralelo el autor de Hebreos a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes, a los levitas y a cualquier persona. Nadie estaba exento de acercarse a Dios sin sacrificio. El sacerdote, antes de oficiar el culto, antes de hacer cualquier actividad para Dios, ¿qué tenía que hacer? Un sacrificio personal. Y luego podía hacer sacrificio. O sea, no es porque el sacerdote, por ser sacerdote, era sin pecado, no. La causa de las vestiduras del sacerdote, de sus adornos, del sumo sacerdote, que eran espectaculares, era a causa de lo que él representaba, la santidad de Dios. La siguiente diapositiva dice Hebreos 9:12. ¿Quién la puede leer? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Muy bien, Patricia, ¿cuál es lo importante de esa oración? Estamos estudiando sobre la obra de Cristo, la cena del Señor, el sacrificio, ¿qué es lo importante? Muy bien, pero ¿por qué es importante eso? ¿Hay algo más importante? O sea, en ese enunciado, dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo se obtiene el perdón eterno? Ya lo hizo Jesús por nosotros. Sí, pero ¿cómo? Por medio de su sacrificio. Muy bien, pero hay que agregarle algo ahí de acuerdo a esta oración. Entrar al lugar santísimo. Sí, pero acá dice algo. Una vez. Muy bien, es una vez. Todos los del Antiguo Testamento esperaron al Nuevo Testamento que se cumpliera. Y nosotros hoy miramos a que ya se cumplió.
¿Por qué hoy vengo agradecido, concentrado para adorar a mi Dios, Señor y Salvador? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Saben? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí entiende eso. Porque no hemos estado en peligro. Porque no lo hemos perdido todo. Porque Dios nos ha bendecido tanto que a veces ponemos nuestros ojos en las cosas materiales de este mundo y no en Cristo. Y la diferencia de la misa papal con el culto cristiano frente a la cena del Señor es que la misa papal, ellos cada domingo, cada vez que celebran la Eucaristía, ellos necesitan que el pan se convierta en Jesús para partirlo y su sangre sea derramada en la copa. Nosotros no, porque una sola vez y para siempre Jesús hizo algo maravilloso por lo cual yo estoy agradecido, por lo cual yo entiendo que tengo que renunciar al mundo. Y puedo renunciar a mi padre, a mi madre, a mis amigos, a mis hermanos biológicos, por amor a Cristo. Porque Él dio su vida por mí. ¿Sí me comprenden? Una vez y para siempre. Miren, todo el Antiguo Testamento, yo les pregunto, con Moisés fue hace más de 1000 años que Moisés dictó esta ley. Más de 1000 años. 1500 años. Del Antiguo Testamento, estoy contando de Malaquías hacia atrás. Porque si le sumamos los 2000 años, serían hace 3500 años, Moisés ordenó esto. ¿Cuántos toros, machos de cabras, de ovejos, de becerros, se mataron para el perdón de los pecados? Miren, voy a hacerles para que vean un ejemplo. Noé, cuando pasó el diluvio y sale del diluvio, él mató muchísimos animales en sacrificio para adorar a Dios, por la salvación de él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. A veces uno le dice, wow, qué exagerado, pero solo piensen qué significa hacer un sacrificio. Ahora solo piensen en algo. Hace poco la iglesia hizo un asado. ¿Ustedes saben qué significó hacer el asado? No, o sea, si tuvieran el animal vivo habría que matarlo, limpiarlo, lavarlo. Fuimos, lo compramos, pero hubo que preparar la brasa, condimentarlo, hacer muchas cosas. Yo quiero que nosotros pensemos en esto, porque hay una diferencia entre lo que hacen los católicos romanos y lo que hacen los cristianos. El católico romano te dice, haz esto cada domingo y te da una pseudopaz, porque tú tienes que volver el otro domingo a hacer lo mismo y pasar por todo eso. El cristiano dice, no, ya Cristo murió una sola vez y para siempre Cristo. Y yo creo en esa muerte. Él murió por cada uno de los que Dios escogió para el perdón de todos nuestros pecados. Hebreos, la siguiente diapositiva dice Hebreos 10, versículo 10 al 18. Alguien que lea en voz alta, claro. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y nos
atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ok. Es claro lo que hemos estado leyendo de toda la Escritura. Un solo sacrificio y el perdón de todos nuestros pecados eternamente. Eso me da alivio, me da esperanza, me da confianza, tranquilidad. Por eso la cena del Señor es un recordatorio de lo que Cristo hizo, porque lamentablemente nosotros tenemos una mente de teflón. ¿Se nos pega un ratico? No se nos pega, se nos olvida. Entonces tenemos que recordar por qué estamos acá, por qué venimos a adorar al Señor, por qué hacemos lo que hacemos. No es por causa de nosotros, es por causa que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y hoy yo puedo sentir paz, puedo sentir gozo, puedo sentir el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué traemos a nuestros hijos que escuchen, que aprendan? Para que crezcan en fe, para que conozcan. Queridos hermanos, la ignorancia mata. Porque hay cosas que nosotros hacemos por tradición religiosa. Cada vez que se nos anuncia la cena del Señor, debemos estar preparados para la comunión con Cristo de manera especial, porque testificamos que Cristo hace 2000 años para nosotros, hace más de 2000 años, murió por su iglesia, murió por nosotros. Y usted puede decir en su corazón, murió por mí. Ahora yo soy miembro de la iglesia. Acá dice que esa es la voluntad de los santificados. Por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces. Porque había un sacrificio perfecto, el cual esa ceremonia apuntaba. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento apuntaban a la obra de Cristo. Absolutamente todas. Por eso nosotros no celebramos ni el Pesaj, ni la Pascua, ni la fiesta de los tabernáculos, ni el Pentecostés. Miren, queridos hermanos, si ustedes estudian, cada una de esas fiestas fueron cumplidas en Cristo. Y yo quiero que hoy se lleven de esta primera parte lo siguiente: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados no hay más ofrenda por el pecado. La segunda parte de nuestra pregunta, o sea, en la siguiente diapositiva, está resaltada en amarillo. Dice, y también por el Espíritu Santo estamos incorporados a Cristo. Miren, queridos hermanos, nosotros no podemos cambiar. El que nos cambia es Cristo. La obra que hace es de adentro hacia afuera. Las personas por eso inventan todo tipo de religiones. ¿Usted sabe cómo identificar las religiones falsas? Tiene Dios Padre, Dios Madre y ritos de obras para calmar su conciencia. Haga una romería, haga una procesión, haga un tipo de fiesta. ¿Señor? Todo tipo de eso. ¿Por qué razón? Porque eso depende de mí. ¿Qué dice el texto bíblico referente a esto? La siguiente diapositiva está la cita de 1 Corintios 6:7, como ustedes ven en pantalla. ¿Qué dice ahí? Alguien que no haya leído, por favor, lea en voz alta. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo sabemos quién es cristiano? Nosotros no lo sabemos. Pero cada uno del que está aquí sí sabe si es cristiano o no.
Voy a hacerles un ejercicio que a veces, esto se puso, y perdón que voy a usar una palabra que no, teológicamente no es acertada. Se puso de moda entre el mundo cristiano es hacerse la siguiente pregunta: ¿y Cristo lo haría? O sea, la pregunta es, ¿ustedes como viven, invitarían a Cristo en cada minuto de su vida? ¿Celebrarían sus cumpleaños, sus fiestas, invitando a Cristo? Le dijeran: Cristo, te voy a invitar a celebrar mis cumpleaños. Solo piensen 2-3 años atrás. Brian, 2-3 años atrás, ¿qué hizo en su cumpleaños? Invitaría a Cristo y diría: Cristo, venga, vamos a celebrar mi cumpleaños hace 2 años, recordemos. Mejor no, ¿sí o no? Listo. Porque usted recién está conociendo, creyendo, caminando en el camino del Señor. ¿Ustedes invitarían a Cristo a sus conversaciones privadas con sus amigos, con su cónyuge, cuando hablan de los demás? Yo quiero que sepamos algo. Acá dice algo que nosotros tenemos que entender. La iglesia, cuando viene y se reúne, debe de entender que está unida porque el Espíritu de Cristo está en cada uno de sus miembros. El Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, les voy a enviar el Paracleto. Eso significa Espíritu Santo, el Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. 1 Corintios 10, versículos 16 al 17 dice: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esa es la gran diferencia. A nosotros no nos dan pedacitos de pan. Nosotros partimos del pan en la ceremonia. Yo no me lo estoy inventando, estoy leyendo la Biblia. Creemos que Cristo murió una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque su sacrificio es bueno, perfecto, suficiente. Y por Él todos nuestros pecados han sido perdonados. Y por ese sacrificio el Espíritu Santo vino a morar ¿dónde? ¿Dónde vino a morar? En nosotros, en mí. Ahora tengan cuidado cuando ustedes van con el Espíritu Santo para cualquier lado. Porque Él ve lo que ustedes ven, oye lo que ustedes oyen. Se entristece cuando ustedes hacen cosas que no deben hacer. Y se goza cuando ustedes... Y miren, y ustedes mismos saben cuando están haciendo las cosas bien. Tercera parte, o no, esta es la cuarta parte ya. O la tercera, sí, bueno. La siguiente diapositiva más bien. El cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos a la diestra de Dios su Padre. Y tengo que correr porque yo no sé por qué ese coso se une. Corre todas las cosas. Ahora, bueno, listo. Yo quiero que nosotros miremos algo que es claro. El Espíritu Santo, ¿dónde se encuentra? En nosotros. Pero recuerden un atributo de Dios. Dios es omnipresente. Es algo interesante que la Biblia manifieste, por lo menos nuestra fe entiende y comprende que Dios es uno solo. Que Dios es uno. Pero se revela en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios Padre es espíritu y que nadie lo verá, porque nadie puede estar en la presencia del Padre y vivir. Ahora, el Espíritu Santo es Espíritu Santo, o sea, es espíritu, y tampoco nadie lo ve. Y el Hijo es Cristo, o nuestro Señor Jesucristo, el único al que podemos
ver. Ahora, ¿por qué no le vemos hoy, a pesar que estamos reunidos en su casa hoy aprendiendo? Porque no tiene fuerza. Porque Es invisible. Es espíritu. Porque nos ha dado su espíritu. No, Es invisible. Ah, porque su naturaleza humana está allá No. con el Padre. sí, Acá. Pero no. sí, no, solo piensen en el tiempo, en la cronología. ¿Qué celebramos en la Cena del Señor? La muerte. La muerte, la resurrección, la ascensión y su pronta venida. Ok, ¿por qué no vemos a Jesús en este momento? Que todavía no ha venido. Espíritu. Porque no ha venido. Ok, cada vez que ese es el meollo del asunto. Ahora, Él no está en su naturaleza humana aquí con nosotros. Está con Dios Padre. Pero nosotros le adoramos y esperamos que Él venga pronto. Recuerde que estamos hablando del sacramento de la Cena del Señor y la diferencia con la misa papal o la expresión católico-romana. Porque eso es una blasfemia. Ellos cada domingo o cada vez que celebran la Eucaristía toman el cuerpo, matan al cuerpo y la sangre es derramada. ¿Qué dice? Eso contradice lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él murió una vez y solo una vez y fue suficiente, perfecta y eterna para el perdón de todos nuestros pecados. Hemos leído hasta aquí. ¿Cómo le adoramos al Señor? Esperándoles dispuesto a que Él venga pronto. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En sus planes está esperarle al Señor? ¿Todo lo que están haciendo en su vida es para esperarle a Él? Debería serlo. No, porque a veces nuestros planes es vida, 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 y si pudiéramos comprar el frasquito de la eterna juventud, lo compraríamos. Y yo quiero que nosotros consideremos algo que es interesante para nosotros. Nosotros tenemos que entender y comprender que la diferencia, yo quisiera, Juan David, espérame, es que ya se me acabó el tiempo. Entonces tengo que ir, tengo varias diapositivas. Hay una diapositiva que dice Filipenses 3:20. Ya. Listo. ¿Qué dice ahí, por favor? ¿Alguien que lo lea? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Yo le digo, si entendiéramos solo ese versículo, dejaríamos de ser tan orgullosos, prepotentes, avaros, codiciosos y darle la importancia al Señor lo que tenemos que hacer. No estoy diciendo que seamos irresponsables. Si vamos a crecer, crezcamos en la fe del Señor. Si vamos a nosotros a trabajar arduamente sin descanso, sea por nosotros, por el reino de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Algo que es importante para nosotros es entender eso, mis amados hermanos. Para nosotros la comunión o la cena del Señor, el sacramento de la cena del Señor, nos tiene que llevar a eso. Y algo le pasó a mi equipo. Este equipo, y algo le pasó al equipo de Juan David también. Se murió muy bien. Está bloqueado. Muy bien, quedé lindo yo y tú. ¿También? Entonces, ¿qué hemos comprendido hasta aquí de la cena del Señor? ¿Cómo? Muy bien. ¿El sacrificio de Cristo cuántas veces sucedió históricamente? ¿Es suficiente? ¿Es perfecto?
¿Qué más hemos aprendido hoy? Hay una diferencia entre la misa papal Y la cena del Señor. y la cena del Señor. Muy bien. La misa es como ritual, como de lo mismo, y la cena del Señor se basa como en la Biblia. Sí, la misa papal contradice lo que dice la Biblia. No hay que matar a Cristo todas las veces. Su sacrificio fue único y nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Qué más hemos aprendido? Que ya no debemos hacer más sacrificios para el perdón de nuestros pecados, porque ya fue uno solo. Perfecto. Muy bien. Entonces, entendiendo todo esto, hay que pedirle al Señor aprender a confiar y descansar en lo que Él enseña en su palabra. Su mensaje seguro está en su palabra y no en las tradiciones religiosas. ¿Vale? Vamos a terminar en oración. Amado Señor y buen Dios Padre, gracias te damos por tu palabra, porque es lo más seguro. Gracias también, Señor, porque hoy hemos aprendido que tú moriste en la cruz, resucitaste y estás a la diestra de Dios Padre, pero enviaste a tu Espíritu Santo a que more con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu sacrificio estamos confiados que todos nuestros pecados han sido perdonados y que tú pronto vendrás por nosotros, tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.